Amén. Hoy en la palabra del Señor vamos a continuar viendo el Sermón del Monte. Esta semana nos corresponde del versículo 21 al 48 y es una sección muy especial. Es una sección que tenemos que leerla con cuidado porque ella menciona 6 ilustraciones o 6 ejemplos que cuando uno los ve en particular, uno se entrampa y puede interpretar equivocadamente la escritura. Por eso hoy día yo voy a hacer una vista general de estas 6 ilustraciones que ejemplifican lo que ya el Señor está diciendo. Primero que nada quisiera poder leer con ustedes este texto, que es bastante largo, pero es muy importante, pero pedirle que lo leamos leámoslo con oídos y con ojos abiertos. Amén. Vamos a leer Mateo 5, del versículo 21 al 48, y dice así: Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra tu hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás si no cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale,
y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir sobre su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Dios bendiga su palabra en esta mañana. El sermón del monte es un sermón que es maravilloso, que es la carta magna, es la carta fundamental de nosotros los cristianos, de los ciudadanos del reino de Dios, como lo hemos dicho estas semanas. Ahora llegamos al comienzo de una nueva sección. Para entender el verdadero sentido del sermón, es indispensable que comprendamos la conexión exacta entre lo que nuestro Señor empieza a decir en el versículo 21 y lo que precede de ellos. Se trata de una conexión muy directa. El peligro que nosotros tenemos de explicar una parte de la Escritura como esta consiste en que nos sumergimos hasta tal extremo en el análisis de los detalles que pasamos por altos la enseñanza básica y los grandes principios que nuestro Señor enunció. Ese es el peligro. El peligro que hay es de entramparnos en los pequeños detalles, porque estas lecturas que hemos hecho tienen muchos detalles, muchas cosas significantes, pero si nos dedicamos o nos vamos inmediatamente a una de otras, vamos a entramparnos. Así que será bueno esta mañana que recordemos una vez más el esquema general del Sermón del Monte, de modo que cada una de sus partes la veamos en relación con el todo. Y la relación con el todo es las credenciales del creyente, es lo que tiene que vivir un creyente. El resumen del Sermón del Monte. Nuestro Señor presenta una descripción de los ciudadanos del reino, es lo que hemos dicho ya las semanas anteriores. El reino de Dios y el reino de los cielos. Primero y sobre todo nos da las bienaventuranzas. En las bienaventuranzas nos da una descripción general de la naturaleza esencial del cristiano. Luego prosigue con la función y propósito del cristiano en esta vida y en este mundo, que es luz y sal de la tierra. Segundo, hemos visto que esto lo conduce de inmediato a la cuestión de la relación del cristiano con la ley, es lo que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Era imprescindible que lo hiciera porque las personas a las que predicaba eran judías, a los que se había enseñado la ley, y obviamente juzgarían cualquier enseñanza según la ley. Tercero, por esto tuvo que mostrarles la relación de su persona y de su enseñanza con la ley. Y lo hace en los versículos 17 al 20, que son los versículos que vimos la semana pasada, resumiéndolo en la afirmación vital que estudiamos. Ahora, en el versículo 21, pasa a desarrollar esa afirmación. ¿Cuál afirmación? La afirmación que leímos la semana pasada del versículo 20. Leamos Mateo 5:20, que dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos,
no entraréis en el reino de Dios. La semana pasada dijimos que nuestra justicia era mayor porque Cristo cumplió las demandas de Dios. Amén. Ahora presenta Jesús su exposición positiva de la ley, y contrasta con la enseñanza falsa de los escribas y fariseos. En realidad, en un sentido, se puede decir que todo lo que de este sermón dice desde este versículo 21 hasta el capítulo 7 no es sino una elaboración de esa proposición fundamental, que nuestra justicia debe ser mayor que de los escribas y fariseos si queremos ser en verdad ciudadanos del reino de los cielos. Nuestro Señor hace esto en forma sumamente interesante. En un sentido general, se puede decir que el resto del capítulo 5 lo hace en función de la exposición genuina, verdadera de la ley, frente a la exposición falsa de los escribas y fariseos. Su principal preocupación en el capítulo 6 es mostrar la verdadera naturaleza de la intimidad con Dios, que la veremos la próxima semana, también en este caso en oposición con las enseñanzas y prácticas farisaicas. Luego, en el capítulo 7, muestra la verdadera justicia en cuanto se ve a sí misma y a los demás, una vez más en contraste con lo que los escribas y fariseos enseñaban y practicaban. Así que vemos la explicación de Jesús, que Jesús le da a sus discípulos sobre que su justicia debe ser mayor que el de las de los escribas y fariseos. Y a continuación, en los versículos que leímos, versículos 21 al 48, nuestro Señor se ocupa sobre todo en explicar el sentido genuino, verdadero de la ley. Recordemos que Jesús no vino para abrogar la ley, no vino para quitar la ley, sino vino para cumplir la ley. Lo hace por medio de una serie de 6 afirmaciones concretas que deberíamos examinar con sumo cuidado. Ahora, estas 6 afirmaciones son las que encontramos a partir del versículo 21. La primera afirmación que encontramos es: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Esta es la primera ilustración. La segunda la encontramos a partir del verso 27, que nos dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. La segunda ilustración o afirmación. La tercera ejemplo, ilustración o afirmación aparece en el versículo 31 que leemos: también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. También fue dicho que cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. La cuarta está en el versículo 33, que nos dice: además habéis oído que fue dicho en los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. La quinta, luego en el versículo 38 leemos la quinta, que dice: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Por fin, en el versículo 43 leemos: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Estas son 6 afirmaciones, son 6 ilustraciones, son 6 ejemplos de cómo nuestra justicia debe ser mayor que el de los escribas y fariseos. Es muy importante, antes de examinar cada una de estas afirmaciones por separado, que no lo haremos en esta serie,
que las estudiemos en conjunto, porque si uno las examina, se ve de inmediato que hay ciertos principios que son comunes a las 6. De hecho, no vacilará en afirmar que nuestro Señor se preocupó más por estos principios comunes que por los detalles. Es importante que al entrar en este estudio del versículo 21 al 48, no nos preocupemos de tanto los detalles como de los principios generales que aparecen en esta sección. En otras palabras, establece ciertos principios y luego los ilustra. Es obvio, por tanto, que debemos asegurarnos de que entendemos primero los principios. El principio preliminar que veremos hoy lo encontramos en las fórmulas que usa Jesús. Jesús usa 2 fórmulas para cada ejemplo y usa la siguiente: oísteis que fue dicho, y pero yo os digo. Lo primero que vamos a analizar esta mañana será la fórmula que utiliza: oísteis que fue dicho a los antiguos. Oísteis que fue dicho a los antiguos. Hay una ligera variación en algún versículo, pero es esencialmente la forma en que introduce estas 6 afirmaciones. Debemos tener una idea muy clara acerca de ello. ¿Qué quiere decir con esto de oísteis que fue dicho por los antiguos? Algunas traducciones lo dicen así: oíste que fue dicho por los antiguos. A lo que nos nace la pregunta: ¿se refiere a que fue dicho por los antiguos simplemente a la ley de Moisés o a la enseñanza de los escribas y fariseos? Nuestro Señor, por tanto, les dice con razón: oísteis, o esto es lo que has venido oyendo, esto es lo que se le ha dicho en forma oral, esta es la predicación que habéis escuchado en las sinagogas. Eso es lo que está diciendo Jesús. La consecuencia fue lo que esa gente creía que era la ley, y que lo que la gente creía que era la ley y que no lo era en absoluto. Qué terrible, hermanos, es cuando nosotros creemos que es la palabra de Dios, cuando nos predican la palabra de Dios, pero en absoluto no es la palabra de Dios. Cuando de un púlpito sale una palabra contaminada y que creemos que es la palabra de Dios, pero no lo es. Y justamente era lo que explicaban los fariseos y escribas. Los escribas y fariseos no era la palabra de Dios, pero la hablaban como si fuera la palabra de Dios. Consistía sobre todo en varias interpretaciones y tradiciones que se habían ido agregando a la ley a lo largo de los siglos, y por ello era indispensable que les explicara a la gente lo que la ley sí enseñaba y decía. Los escribas y fariseos le habían añadido sus propias interpretaciones, como suele suceder hoy en día. Hay muchos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos pastores, que predican sus interpretaciones. Y resultaba casi ser imposible en ese tiempo decir qué lo que era la ley y cuál era su real interpretación. Por ejemplo, la enseñanza de la Iglesia Católica antes de la Reforma protestante era una interpretación falsa del Evangelio de Jesucristo. Decía que había que creer en los sacramentos para salvarse y que fuera de la iglesia y aparte del sacerdocio no había salvación. La tradición y diferentes añadiduras habían desfigurado el Evangelio. El objetivo de nuestro Señor, como creo,
veremos al examinar estos ejemplos, fue mostrar con exactitud lo que había sucedido con la ley de Moisés como consecuencia de la enseñanza de los escribas y fariseos. Por ello, quiere aclarar bien lo que decía la ley. Jesús tenía que aclarar bien lo que decía la ley. Por eso él decía, oísteis que le fue dicho, oísteis que están diciendo. Este es el primer principio que hemos de tener presente. Lo segundo que debemos examinar también es otra afirmación extraordinaria. Junto con esta afirmación de oísteis que fue dicho, se escucha, pero yo os digo. Pero yo os digo. Gloria a Dios, estamos frente a una de las afirmaciones más cruciales respecto a la doctrina de la persona del Señor Jesucristo. Jesucristo dice, pero yo os digo. Como ven, no vacila en presentarse a sí mismo como autoridad. Es obvio también que tiene un significado especial en relación a la afirmación anterior. Si uno adopta de vista el punto de vista de que por los antiguos significa la ley de Moisés, entonces uno se ve más o menos obligado a creer que nuestro Señor dijo, la ley de Moisés decía, pero yo digo. Pero lo cual indica que corrige la ley de Moisés. Pero esto no es así. No es así. Lo que dice más bien es, os interpreto la ley de Moisés y esta interpretación mía es la verdadera y no la de los escribas y fariseos. ¿Cómo Jesús se arroja sobre sí la autoridad para decir, yo os interpreto la ley de Moisés verdadera, la interpretación mía es la verdadera y no la de los escribas y fariseos? Todavía dice más. Parece que dice lo siguiente, el que os habla es el autor de la ley de Moisés. Gloria a Dios, Jesús es el autor de la ley de Moisés. Él le dice, yo se la di a Moisés. Y solo yo. Por tanto, yo soy el que le puedo interpretar de verdad. Gloria al Señor. Aleluya. Como ven, no vacila en arrojarse autoridad única. Pretende hablar como Dios, porque Él es Dios. Considera la ley de Moisés como algo que no pasará, ni siquiera una jota ni una tilde de la misma, pero con todo no vacilan a afirmar, pero yo os digo. Se atribuye la autoridad de Dios. Y desde luego, esto es lo que se dice de Él en los 4 evangelios y en todo el Nuevo Testamento. Es de importancia vital, pues, que nos demos cuenta de la autoridad con que nos llegan tales palabras. No era un simple maestro, ni un simple hombre, no era un simple comentarista de la ley, ni otro escriba o fariseo o alguien más, ni tampoco era un simple profeta. Era infinitamente más que eso. Era el Hijo de Dios encarnado que presentaba la ley de Dios. Aleluya. Nuestro Señor, como maestro, sabía que es importante ilustrar un principio y por ello entrega estos 6 ejemplos de una verdad. El deseo básico de nuestro Señor era mostrar el significado y la intención verdaderos de la ley y corregir las conclusiones erróneas, las conclusiones equivocadas, nefastas, que los escribas y fariseos habían sacado de ella, y todas las nociones falsas que se habían basado en ella. Gloria a Dios, déjeme detenerme aquí un momento.
Es exactamente lo que pasa hoy en día. Hoy día nos vemos a muchos predicadores, sobre todo por las redes sociales, que hablan la palabra de Dios como si fuera palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios, porque la interpretación no es lo que dice la Escritura. Tú y yo tenemos la responsabilidad de discernir, escuchar, escarbar correctamente la Escritura. Gloria a Dios. Bueno, en estos 6 ejemplos del versículo 21 al 48, vemos 4 principios, y es lo que esta mañana quiero compartir con ustedes. 4 principios importantes para entender la enseñanza sobre la ley de Dios, la verdadera ley de Dios. El primer principio, tome nota, primer principio. Lo que sobre todo cuenta es el espíritu de la ley, no la letra solamente. Lo que cuenta es el espíritu de la ley, no la letra solamente. La ley no tenía que ser algo mecánico, sino algo vivo. El problema de los fariseos y de los escribas era que se concentraban solo en la letra, excluían el espíritu de la ley. El espíritu es siempre algo que se ha de tomar forma, y ahí nacen las dificultades. El hombre siempre se fija más en la forma que en el contenido. Siempre nos fijamos más en la forma de algo que en el contenido. En la letra más que en el espíritu. Recuerden que el apóstol Pablo insiste esto en 2 de Corintios, donde dice, la letra mata, más el espíritu vivifica, hablando de la ley. Su pensamiento principal en ese capítulo es que Israel pensaba tanto en la letra que había perdido el espíritu. El propósito exclusivo de la letra es dar cuerpo, es dar estructura al espíritu, y el espíritu es lo que realmente importa, no la simple letra. Es evidente, pues si confesamos en la letra, entenderemos mal la ley. Y esto es lo que hacían los escribas y fariseos. Entendían mal la ley porque confiaban en la letra y no confiaban en el espíritu de la ley. Déjenme insistir en esto, que se aplica no solo a la ley de Moisés, sino todavía más, en un sentido, al Sermón del Monte. Hay quienes hoy en día tienen una idea tal del Sermón del Monte que desvirtúa su espíritu. Leemos en Lucas 16:15, que dice lo siguiente: vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Aquí vemos un entendimiento errado de la ley, de la letra de la ley, y hay un desecho del espíritu de la ley. El segundo principio es que no tenemos que pensar la ley en forma negativa, sino que el segundo principio nos habla que la ley tiene una forma positiva. El propósito último de la ley no es solo impedir, no es solo prohibir que hagamos ciertas cosas que son malas. Su verdadero objetivo es guiarnos en forma positiva.
la ley no nos prohíbe, sino que la ley nos guía en forma positiva, no solo para que hagamos lo bueno, sino que también para que amemos lo bueno. Volvemos a estar frente a algo que se ve con claridad en estas 6 ilustraciones. Todo el concepto judío de la ley era negativo. Por ejemplo, no debo cometer adulterio, no debo cometer homicidio, no debo robar, no debo, y así sucesivamente. Pero nuestro Señor Jesucristo subraya lo que Dios realmente quiere. ¿Y qué quiere Dios? Que amemos la justicia, que amemos la justicia. Deberíamos tener hambre y sed de justicia, no solo tratar de evitar lo malo en forma negativa. Por desgracia, sin embargo, todavía hay quienes piensan en la santidad y en la santificación en sentido puramente mecánico. Piensan que con tal de que no hagan reos de embriaguez del juego o ir al cine, al teatro, todo va bien. Su actitud es puramente negativa. Ese fue el problema de los escribas y fariseos, quienes pervirtieron la ley de Dios al considerarla como algo puramente negativo. Lo vemos en nuestras congregaciones, cuando nos llenamos de prohibiciones. Es que Dios dice esto, es que Dios dice esto, es que no, es que el pastor dice incluso. Pero debemos ver la ley no negativamente, sino positivamente. Y esto fue lo que Jesús enseñó. Tercer principio es que el propósito de la ley, tal como Cristo lo propone, es fomentar el libre desarrollo de nuestra vida espiritual. Es fomentar el libre desarrollo de nuestra vida espiritual. No es mantenernos en un estado a normas opresoras, como hay muchos cristianos. Esto es de importancia vital, hermanos. No debemos pensar en la vida santa, en el camino de santificación, como algo áspero y gravoso que nos coloca en un estado de servidumbre. En absoluto, hermanos, la posibilidad gloriosa que nos ofrece el Evangelio de Cristo es que nos desarrollemos como hijos de Dios, creciendo a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sus mandamientos, escribe Juan en su primera carta, no son gravosos, no son graves. De modo que si usted y yo consideramos la enseñanza ética del Nuevo Testamento como algo que nos paraliza, si pensamos en ella como en algo estrecho y que nos restringe, significa que no hemos entendido el Sermón del Monte. El propósito del Evangelio es conducirnos a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y estos preceptos específicos no son más ejemplos concretos de cómo podemos llegar a ello y disfrutarlo. Alabado sea Dios. Y por último, el cuarto principio. El cuarto principio es que la ley de Dios y todas estas instrucciones éticas de la Biblia nunca deben considerarse como un fin en sí misma. El cuarto principio es que la ley de Dios nunca debe considerarse como un fin en sí misma,
como un fin en sí misma. El objetivo último de todas estas enseñanzas es que ustedes y yo podamos llegar a conocer a Dios. Ese es el motivo de todas las enseñanzas. No es el motivo de aprender intelectualmente. Uno de los errores de la ortodoxia intelectual, teológica, es que las personas creen, o los estudiantes creen, que solo con saber, con conocer fechas, con aprenderse los catecismos intelectualmente, con eso basta. Y no es así. Tiene que bajar al corazón. Tiene que haber una praxis, una práctica. Tiene que haber hacerse vida en nosotros. Ahora bien, estos escribas y fariseos, y el apóstol Pablo dice que también él era uno de ellos antes de convertirse, pusieron así, por así decirlo, los 10 mandamientos y la ley moral la pusieron en un marco y la colgaron en la pared, considerándolos en esa forma negativa y limitada. Decían: bien, pues no soy reo de nada esto, y por lo tanto todo va bien, soy justo y todo va bien entre Dios y yo. Consideraban la ley como algo en sí misma. Según nuestro Señor, esta es una idea fantasiosa de la ley. La prueba a la que uno debe someterse siempre a sí mismo es esta. Todos los días debemos someternos a esta siguiente prueba. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Lo conozco? ¿Le agrado a Dios? Las preguntas las repito. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Conozco a Dios? ¿Le agrado a Dios? Pero no desde un punto de vista moral, sino desde el punto de vista experimental. En otras palabras, uno se examina a la luz de una persona viva. La palabra no es muerta, es la palabra de un Dios vivo, y no en función de un código mecánico de normas y reglas. Y así como no hay que considerar la ley como un fin en sí misma, tampoco hay que considerar así el Sermón del Monte. Son simplemente instrumentos, la ley de Dios, el Sermón del Monte, son simplemente instrumentos que tienen como fin conducirnos a esa relación auténtica y viva con Dios. Alabado sea el Señor. Debemos tener cuidado de que no hagamos con el Sermón del Monte lo que los escribas y fariseos hicieron con la antigua ley moral. Gloria a Dios. Conclusión, hermanos. Estos 6 ejemplos que nuestro Señor escogió, que aparecen del versículo 21 y el 48, no son sino ilustraciones de principios. Lo que importa es el espíritu y no la letra. Eso es importante. Son la intención, el objetivo y el propósito es lo importante. Lo que hay que evitar por encima de todo en nuestra vida cristiana es esta tendencia fatal a vivir la vida cristiana aparte de una relación directa, viva y genuina con Dios. En otras palabras, tenemos que vivir nuestra vida cristiana en una relación con Dios directa, viva y genuina. La ley